Buenos días, querido profesor. Me presento, soy el alumno Antonio Quiñones Orpinel del grupo 254 del turno vespertino. El tema que me asigné fue el de seleccionar un valor social y conforme al concepto de transvaloración, explicar su diferencia entre aplicarlo de manera racional o irracional, encontrándome para ese entonces con un gran marco de posibilidades entre las situaciones que podría plantear. Pero entre toda esa diversidad me di la tarea de elegir una sencilla y casual, o dicho de otra forma, cotidiana. Para empezar, me gustaría aclarar primero qué es la paz, ya que pudiéndosela interpretar como un sinfín de cosas, desde la tranquilidad, la no agresión, el encontrarse uno mismo o la estabilidad, su definición más teórica radica en ser un valor que se opone por completo a las riñas, los pleitos y las discusiones, valiéndose de la reflexión y el diálogo para resolver conflictos y construir no solamente relaciones afectuosas, sino también creativas. Esto acorde a la Fundación Televisa. Ahora, ya con eso desglosado, la situación hipotética que he formulado es la siguiente. Imagina que estás en una relación amorosa con la primera persona que se te venga a la mente y que luego de hablarlo deciden mudarse juntos. En una primera instancia tú estabas muy emocionado, ya que al vivir con ese ser imaginario que elegiste te da mucha ilusión por ser una nueva etapa de tu vida que esperas esté llena de felicidad, ¿no? Pero que al llevar aproximadamente 2 meses de estar compartiendo techo, ¿no te parecen algunos comportamientos, actitudes, mañas o costumbres del otro, creando así un conflicto interno en ti por la forma de vivir ajena? Si partimos del valor que es la paz, aplicarlo de forma racional podría ser, y repito, de entre todas las posibilidades, entrar en una charla para tú comentarle tus desacuerdos, problemáticas, fomentando el buen diálogo en la discusión. Ahora, por la otra cara de la moneda, si se tratara irracionalmente, solo tú estarías en constante conflicto, creando así un ambiente pasivo artificial, ya que al mantener una postura pasiva jamás expresarías tus sentimientos. Volviendo al primer caso, ambos sabrían el contexto del otro, teniendo en cuenta su modus operandi e intentando, dentro de lo humanamente posible, enmendar sus decisiones, generando una convivencia ligera, amena y con un carácter más íntimo. En cambio, si tú nunca llegases a comunicarle de la manera correcta y saludable, estadísticamente estarías más enojado y triste por vivir con él, ya que recordemos, tenías serios problemas con el estilo de vida de tu amorcito, siendo que tú tengas una interacción pesada, rozando lo incómoda, en el cual normalmente aceptarías el marco que tu cuchurrumín quiera, gracias a que tú, en un intento de pacifismo fallado, te deslagarías brillantemente. En palabras de alguien llamado Gandhi, vivir en paz nos ayuda a aceptar nuestros errores y reflexionar sobre ellos. La paz es buscar el equilibrio en nuestras mentes, en nuestro corazón. Es decir, la persona que no está en paz consigo misma será una persona en guerra con el mundo entero. Reflexión para terminar. Te desligarías de bastantes cosas importantes para ti, como tus propios valores. Por último, ya para concluir, si se ejercía de manera racional, equivaldría básicamente a poder vivir en tranquilidad, establemente, con bienestar y felicidad, pero redundando en que la paz gobierna de forma linda, siendo que en la otra se está constantemente censurando a uno, guardándose las opiniones o puntos de vista. Hola, soy Sergio Diego Santiesteban Soto del grupo 254 y voy a hablar de una conducta de violencia. La violencia económica es el poder que se ejerce contra una persona para hacerlas dependientes económicamente de otra persona, cuando se controla o limita sus ingresos económicos y la disposición de los mismos, o cuando se les priva de medios indispensables para vivir. La violencia económica es un tipo de violencia doméstica, tanto la retención del dinero, el robo del dinero, así como restringir el uso de los recursos económicos. Son ejemplos de abuso económico. Los objetivos del abusador es controlar el dinero de las víctimas. Las principales causas son los bajos salarios y las condiciones precarias en las que viven las personas. Algunos ejemplos de violencia doméstica son evitar que la víctima gane dinero, evitar que la víctima acceda a su dinero y crear una deuda forzada por el dinero de la víctima. Las principales soluciones o las posibles soluciones para la violencia económica son ser económicamente independientes, denunciar al abusador y pedir ayuda. Buenas tardes, mi nombre es Arturo Iván Sánchez y presentaré el tema del nepotismo. El nepotismo en México es un fenómeno común y extendido, que consiste en la práctica de otorgar ventajas a familiares cercanos o amigos en diferentes ámbitos de la vida pública y privada. Esta práctica también se relaciona con la corrupción y la falta de transparencia en los procesos de selección y contratación de personal en el sector público.
El nepotismo se observa en diferentes instituciones y niveles del gobierno, como pueden ser los casos de que el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, nombró a varios familiares en puestos importantes en el gobierno. También como el gobernador del estado de Nayarit, Roberto Sandoval, quien nombra a su hija como secretaria de Turismo y a su cuñado como secretario de Desarrollo Económico. Consecuencia del nepotismo en México se encuentra la disminución de calidad y eficiencia de los servicios públicos, el aumento de la desigualdad y la exclusión social, la erosión de la confianza del gobierno y las instituciones, y el debilitamiento de la democracia y la participación ciudadana. Para combatir el nepotismo se han propuesto diversos mecanismos y políticas como la profesionalización de los procesos de selección y contratación de personal, el establecimiento de requisitos claros y objetivos para acceder a los puestos públicos, la creación de organismos independientes para supervisar y evaluar el desempeño de servidores públicos, y la promoción de una cultura de integridad y transparencia en el sector público. Hola, yo soy Arely Sainz Mendoza, soy del grupo 254, tengo 15 años y voy a hablar de los derechos de los jóvenes. ¿Qué son los derechos de los adolescentes? Son elementos esenciales en la vida cotidiana y en cualquier persona, pues fomenta su amplio desarrollo, brindándonos así garantías ante la justicia y libertad. ¿Cuál es la importancia de los derechos de los adolescentes? El cumplimiento efectivo de los derechos de niñas y niños y adolescentes es un requisito esencial para lograr su desarrollo integral y para impulsar la evolución de la sociedad mexicana a una donde se garantice un clima de paz, comprensión, respeto y bienestar. Derechos de los jóvenes. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Derecho a la prioridad. Derecho a la identidad. Derecho a vivir en familia. Derecho a la igualdad sustantiva. Derecho a no ser discriminado. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y en un sano desarrollo integral. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, derecho a la inclusión de niños y niñas y adolescentes con discapacidad, derecho a la educación, derecho al descanso y al esparcimiento, derecho a la libertad de convicciones, éticas, pensamientos, conciencia, religión y cultura, derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, derecho de participación, derecho de niñas y niños y adolescentes migrantes. Concepto del derecho a la identidad. El derecho a la identidad permite que niñas y niños tengan un nombre y nacionalidad desde su nacimiento. Además, es la puerta a sus otros derechos como el acceso a servicios de salud, educación y protección. Concepto del derecho a la supervivencia. Conforme a los derechos de supervivencia de los niños, principalmente cabe mencionar que sus derechos básicos a supervivencia son a la vida, a tener una alimentación adecuada, a una vivienda digna y el agua. Concepto al descanso y al esparcimiento. Niñas y niños y adolescentes tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como participar libremente en actividades culturales, deportivas y artísticas, como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento. Derecho a la participación. Por el simple hecho de vivir y de permanecer en una comunidad, somos participantes de las situaciones que vivimos. La participación puede considerarse un medio para la construcción de la democracia, en tanto implica compartir decisiones que afectan la vida cotidiana del individuo y de la comunidad. Mi nombre es Sofía Ruiz Prieto, soy del grupo 254 y el tema que voy a tratar es sobre las conductas de discriminación que más se ven en la sociedad. Primero, ¿qué es la discriminación? La discriminación es el trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, género, ideas políticas, religión, etc. Discriminación de género.
Más de la mitad de la población ha sido discriminada por su sexo, debido a los estereotipos de género, las ideas de lo que deben ser o hacer. ¿Qué propones para que no se presente más? Dejar de lado los estereotipos y tener en claro que ambos géneros merecen los mismos derechos. Discriminación por discapacidad motriz. Esta se ha dado por la ignorancia y la falta de conocimiento sobre la condición física o mental de la persona. ¿Qué propones para que no se presente más? No contribuir a la burla y a la humillación y entender que la diversidad existe. Discriminación por la identidad sexual. Esta surge hacia la burla homófoba hacia la identidad sexual. ¿Qué propones para que esta no se presente más? Cambiar el tipo de educación que se da sobre el tema, acabar con las burlas o chistes que son de broma sin ofender. Discriminación hacia personas migrantes. Las personas migrantes las discriminan por su lugar de origen, idioma o costumbres, privándoles sus derechos. ¿Qué propones para que no se presente más? Dejar la xenofobia de un lado, dándoles sus derechos y servicios básicos que les pertenecen. Clasismo y racismo. Estas son dos formas de discriminación que provocan una desigualdad, exclusión y hasta esclavitud. El clasismo se basa en las clases sociales y el racismo como odio, rechazo y exclusión por su raza, color de piel u origen étnico. ¿Qué propones para que no se presente más? Abordar estos temas con las personas ignorantes que creen o practican estos ideales, haciéndoles saber que está mal, que son actitudes intolerables.